Había 50 personas en esa sala, 50 personas con copas en la mano, con risas fáciles, con la distancia cómoda de quien observa una vida ajena desde afuera, 50 testigos, y sin embargo, Valeria nunca se había sentido tan completamente sola. Rodrigo levantó su copa con esa seguridad que a ella alguna vez le pareció magnética, la misma postura de siempre, el mismo traje gris que planchó ella esa mañana, la misma sonrisa que sabía exactamente cómo ocupar una habitación, y entonces habló: quiero agradecer a mi esposa por quedarse en casa siendo lo único que sabe hacer, decorar el lugar y sonreír bonito. Hubo una fracción de segundo, brevísima, en que la sala no supo cómo reaccionar, un silencio que duró menos que un latido, y luego vinieron las risas. Algunas incómodas, eso es cierto, algunas forzadas, pero vinieron. Valeria sonrió, no porque no le doliera, le dolió de una manera que no tiene nombre preciso, de esa forma particular en que duelen las cosas que ya esperabas y aún así te cortan. Sonrió porque llevaba años perfeccionando esa sonrisa, porque esa sonrisa era su armadura, su silencio estratégico, la máscara que le había permitido ver y escuchar y guardar todo lo que Rodrigo nunca creyó que ella era capaz de entender. Se llevó la copa a los labios, bebió despacio, y en algún lugar detrás de sus ojos, contó: 1, 2, 3. Siguió contando hasta que la vergüenza ajena del momento se disolvió en conversaciones paralelas y el mundo de la fiesta volvió a girar como si nada hubiera pasado, como si ella no hubiera pasado. Eso era lo más difícil de explicar. Si alguna vez hubiera querido explicarlo, no era el insulto en sí, era la facilidad, la ligereza con que Rodrigo lo decía, como quien menciona el clima, como quien hace un chiste inocente sobre algo sin importancia. Esa ligereza era la parte que más pesaba, porque implicaba que ni siquiera consideraba necesario esforzarse, que humillarla no requería preparación, que era, simplemente, algo natural. Desde el otro lado de la sala, alguien la miraba, no con lástima. Valeria habría detectado la lástima de inmediato, y la lástima la habría quebrado más que el insulto. Era otra cosa, era el tipo de mirada que reconoce algo, que sabe algo. Andrés Villanueva, socio minoritario de la empresa desde hacía 4 años, sostuvo ese contacto visual apenas un segundo antes de desviar la mirada hacia su copa, pero ese segundo fue suficiente para que Valeria sintiera algo que no esperaba sentir esa noche, una confirmación. No supo en ese momento qué significaba exactamente, solo supo que no estaba tan sola como la sala quería hacerle creer. El regreso a casa fue silencioso. Rodrigo manejó con una mano sobre el volante, satisfecho, con esa energía particular de quien ha tenido una buena noche. Le comentó algo sobre el discurso de su socio principal, sobre un contrato que se estaba cerrando, sobre la calidad del catering. Valeria respondió con monosílabos precisos: sí, claro, qué bueno, los suficientes para que él no notara su ausencia real. Cuando llegaron, Rodrigo se quitó el saco, se aflojó la corbata y en menos de 20 minutos ya dormía con la tranquilidad de alguien que no carga nada. Valeria se quedó sentada en el borde de la cama un momento largo, mirando la oscuridad del cuarto. Escuchó su respiración, pareja, profunda, sin interrupciones. Se levantó en silencio, fue al estudio, cerró la puerta con cuidado, no encendió la luz grande, solo la lámpara del escritorio, esa luz pequeña y amarilla que llevaba meses siendo testigo de sus noches más largas. Abrió la laptop, esperó a que la pantalla cargara, y luego navegó hasta una carpeta que vivía dentro de otra carpeta, dentro de otra, con un nombre que nadie en esa casa habría pensado en buscar. La abrió. Adentro había meses de trabajo, documentos escaneados, capturas de pantalla, registros de transferencias, nombres, fechas, una arquitectura de evidencia construida con la misma precisión y paciencia con que ella, 11 años atrás, diseñaba estructuras que debían sostenerse solas bajo cualquier presión. La había titulado con sencillez,
sin dramatismo, con esa claridad que solo tienen las decisiones que ya están completamente tomadas. Cuando esté lista, pasó los dedos sobre el touchpad, revisó los archivos una vez más, no porque necesitara verificar algo, sino porque esa noche, después de la fiesta, después de la copa levantada y las risas y la sonrisa que tuvo que sostener durante horas, necesitaba recordarse a sí misma por qué había esperado tanto, por qué había sido tan cuidadosa, por qué cada humillación la había dejado seguir en lugar de destruirla, porque estaba construyendo algo. Y esa noche, mientras Rodrigo dormía sin peso en el cuarto contiguo, Valeria cerró la carpeta, apagó la lámpara y se quedó un momento en la oscuridad del estudio. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía rabia, no sentía dolor, sentía algo más parecido a la calma que antecede a las cosas que ya son inevitables. Mañana seguiría siendo la esposa que sonríe bonito, pero el tiempo de Rodrigo, aunque él aún no lo sabía, había empezado a terminarse mucho antes de esa fiesta. Esta noche simplemente había sido el último recordatorio que ella necesitaba de que ya estaba lista, completamente lista. Hay una versión de Valeria que muy poca gente recuerda, la versión anterior a todo esto, la de antes de la casa grande, antes de las fiestas de empresa, antes de aprender a sonreír de cierta manera en ciertos momentos. Hay una Valeria de 27 años que existió, con una claridad y una dirección que la Valeria de ahora a veces busca en los espejos sin encontrar del todo. Esa Valeria llegaba a la oficina antes que nadie. Tenía una mesa pequeña junto a una ventana que daba a un patio interior sin nada especial que ver, y aún así la miraba mientras pensaba, porque pensar necesitaba de algo fijo en el horizonte. Diseñaba proyectos de vivienda social, no los proyectos glamorosos que ganan premios en revistas de arquitectura con fotografías de luz perfecta, los otros, los que intentan resolver cómo vive la gente real en espacios reales con presupuestos que nunca son suficientes, esos proyectos que exigen más inteligencia que los glamorosos, precisamente porque los márgenes no perdonan. Tenía un proyecto en particular, un desarrollo habitacional para familias de bajos ingresos en la periferia de la ciudad. Había pasado meses en él, había visitado el terreno más veces de las que era estrictamente necesario, había hablado con las familias que iban a vivir ahí, algo que sus colegas consideraban excesivo, casi sentimental, pero que para ella era simplemente la única manera honesta de diseñar un espacio donde alguien va a pasar su vida. Ese proyecto ganó un reconocimiento regional, no fue un premio mayor, no cambió su carrera de golpe, pero fue suyo de una manera que pocas cosas vuelven a ser completamente tuyas después de cierta edad. Rodrigo llegó como cliente ese mismo año, era todo lo que ella no era en términos de presencia. Donde ella era precisa y contenida, él era expansivo. Donde ella pensaba antes de hablar, él llenaba el silencio con una facilidad que parecía generosidad. Tenía una empresa de construcción que crecía rápido, con contratos medianos que apuntaban a volverse grandes, y necesitaba una firma de arquitectura que pudiera crecer con él. La primera vez que se reunieron, él escuchó su presentación completa sin interrumpirla. Eso, en ese mundo, no era común, y cuando ella terminó, él dijo algo que ella guardó sin darse cuenta de que lo estaba guardando. Dijo, usted piensa diferente a todos los que he escuchado. No dijo que era brillante, no dijo que era talentosa, dijo que pensaba diferente, y eso, para alguien que había pasado años sintiéndose ligeramente fuera de lugar en su propio campo por tomarse las cosas demasiado en serio, sonó como reconocimiento verdadero. Se enamoró de eso, no del hombre todavía, sino de esa sensación de ser vista. El problema, que solo el tiempo vuelve legible, es que ser vista y ser comprendida no son la misma cosa. Rodrigo la vio, eso era real, pero lo que vio no fue exactamente lo que ella creyó que él estaba mirando. Se casaron 18 meses después. La boda fue pequeña por decisión de ambos, o eso creyó Valeria. Después entendería que Rodrigo prefería las cosas pequeñas cuando no era él quien brillaba en él.
Centro. Los primeros años tuvieron una textura que ella recordaría, siempre con esa ambigüedad dolorosa de las cosas que fueron genuinas y falsas al mismo tiempo. Él la consultaba, le preguntaba su opinión sobre decisiones de la empresa, valoraba, o parecía valorar, su criterio, y ella respondía con todo lo que tenía, porque así era ella, sin medias tintas, sin reservas. Fue durante el tercer año cuando llegó la conversación. Rodrigo la tuvo con cuidado, con los argumentos bien ordenados, con el tono razonable de quien propone algo lógico. La empresa estaba creciendo, necesitaba imagen, representación, alguien que manejara las relaciones con clientes importantes de una manera que sus empleados actuales no podían, alguien que entendiera los proyectos desde adentro porque los había construido, alguien de confianza. Tú serías perfecta, le dijo. Nadie puede hacer esto mejor que tú. Valeria escuchó y sintió dos cosas simultáneas que no supo cómo reconciliar en ese momento. Sintió el halago, genuino y cálido, de ser considerada imprescindible, y sintió, más abajo, más silencioso, algo que no quiso nombrar porque nombrarlo habría exigido una conversación para la que todavía no estaba lista. Dejó la firma, dejó la mesa junto a la ventana. Dejó los proyectos con márgenes ajustados y las visitas al terreno y las conversaciones con familias que iban a vivir en los espacios que ella diseñaba. Entró al mundo de Rodrigo con la misma dedicación que ponía en todo, porque no sabía hacerlo de otra manera y durante años, funcionó, o parecía funcionar. Ella organizaba, gestionaba, intuía problemas antes de que se volvieran crisis. Salvaba negociaciones con una lectura de las personas que Rodrigo no tenía y nunca tendría. Cuando un cliente difícil estuvo a punto de romper un contrato importante, fue Valeria quien pasó 3 horas en una cena hablando con su esposa, entendiendo lo que realmente estaba en juego para esa familia, y cerró la relación de una manera que ningún argumento comercial habría logrado. Rodrigo firmó el contrato al día siguiente y celebró con sus socios. Su nombre no apareció en ninguna parte de esa historia. Al principio lo dejó pasar. Se dijo que el reconocimiento no era lo importante, que lo que importaba era el resultado, que ella no hacía las cosas por el crédito sino porque era lo correcto. Y era verdad, en parte, pero también era verdad que cada vez que su nombre desaparecía de una historia que ella había construido, algo muy pequeño y muy silencioso se iba con él. Así funciona la erosión. No llega de golpe, llega en capas tan delgadas que cada una por separado parece insignificante. Un comentario aquí, una omisión allá, una presentación donde él habla y ella sirve el café, una reunión donde su idea aparece en boca de otro 10 minutos después de que ella la dijo. Capas y capas y capas, durante años, hasta que un día te miras al espejo y reconoces tu cara pero no del todo tu historia. Valeria llegó a ese espejo de a poco, y cuando llegó, en lugar de quebrarse, hizo lo que siempre había hecho con los problemas que importaban de verdad. Empezó a observar, empezó a registrar, empezó, con la paciencia y la precisión que nadie en esa empresa habría esperado de la mujer que sonreía bonito en las fiestas, a entender exactamente en qué clase de estructura había estado viviendo todos esos años, porque Valeria era arquitecta, y los arquitectos saben leer estructuras, saben identificar dónde está la carga real, dónde están las grietas, qué es lo que sostiene el peso y qué es solo decoración, y lo que encontró, cuando por fin miró con los ojos completamente abiertos, fue una estructura construida sobre algo que no tenía nombre bonito. Esa comprensión llegó gradualmente, con la densidad lenta de las certezas que no quieres tener, y cuando finalmente estuvo completa, Valeria no reaccionó con furia ni con desesperación. Abrió su laptop, creó una carpeta, y empezó a construir, una vez más, con la misma meticulosidad de siempre, algo que pudiera sostenerse solo bajo cualquier presión, porque si había aprendido algo en todos esos años, era esto: las estructuras que duran no se improvisan,
se diseñan. Hay cosas que cambian todo hacia atrás, no solo hacia adelante, como uno esperaría de un descubrimiento, sino también hacia atrás. Reescriben lo que ya pasó, le dan otro color a conversaciones que creías entender, otro peso a decisiones que parecían simples, otro significado a gestos que en su momento te parecieron generosos. Valeria descubrió el contrato un martes por la tarde, hace 18 meses, no lo estaba buscando, eso era lo que más le costaba procesar después, en las noches largas cuando la mente no descansa y todo se revisa solo. No lo estaba buscando porque nunca había tenido razón para buscar algo así. Tenía acceso a los archivos de la empresa desde siempre, acceso que Rodrigo nunca limitó porque nunca creyó necesario hacerlo. Ella era parte del paisaje. El paisaje no busca cosas. El paisaje simplemente está. Revisaba contratos de proveedores para una auditoría interna menor. Algo rutinario. Algo que hacía con la mitad de la atención porque lo había hecho decenas de veces. Y entonces apareció el nombre de Daniel en un documento donde no tenía ningún sentido que estuviera. Daniel, su hermano menor, 24 años en ese momento, un chico que estudiaba administración de empresas con el entusiasmo irregular de quien todavía no sabe exactamente qué quiere ser, que vivía en un departamento pequeño con 2 compañeros, que le mandaba mensajes de voz los domingos contándole cosas sin importancia porque así eran ellos desde chicos. Esa costumbre de mantenerse al tanto de lo cotidiano. Su nombre estaba en los documentos de constitución de una subsidiaria menor. Figura como socio con un porcentaje nominal. Fecha de firma, 16 meses antes de ese martes. Valeria leyó el documento 3 veces. Luego lo cerró, luego lo volvió a abrir. Luego se quedó mirando la pantalla con esa sensación particular de cuando el cerebro recibe información que no encaja en ninguna categoría disponible y simplemente se detiene, como un sistema que necesita un momento antes de continuar. Recordó la conversación. Claro que la recordó. Rodrigo llegó una noche, hace casi 2 años, con esa energía expansiva de las buenas noticias, y le dijo que había incorporado a Daniel en un proyecto pequeño. Le estoy dando una oportunidad, dijo. Es tu hermano, amor. Quiero que tenga un pie adentro. Ella lo había recibido como un gesto de afecto, como una prueba de que Rodrigo, debajo de todo, pensaba en ella y en las personas que le importaban. Ahora miraba ese mismo gesto desde el otro lado y veía algo completamente diferente. La subsidiaria tenía deudas irregulares. Contratos con proveedores que no resistían un escrutinio serio, pagos que no correspondían a servicios verificables. Era el tipo de estructura que existe no para generar valor sino para mover dinero de un lugar a otro sin dejar rastros claros. Y al frente de esa estructura, con su nombre en el papel, estaba un chico de 24 años sin experiencia legal, sin abogados propios, sin la menor idea de lo que había firmado. Valeria cerró la laptop esa noche sin decirle nada a nadie. Se fue a dormir, o intentó dormir, y pasó las horas siguientes en ese estado intermedio donde el cuerpo está quieto pero la mente trabaja a una velocidad que se siente casi física. Revisaba opciones, las construía y las desarmaba. Si iba directamente a las autoridades, el nombre de Daniel era el que aparecía primero en los documentos. Si confrontaba a Rodrigo, él tendría tiempo de mover piezas, de ajustar versiones, de protegerse de maneras que ella aún no podía anticipar. Si le decía a Daniel, su hermano, con toda su honestidad y su impulsividad, haría algo que probablemente empeoraría su propia situación. Cualquier movimiento apresurado podía destruir al único inocente en toda la historia, así que no hizo ningún movimiento apresurado. Lo que hizo fue más difícil, mucho más difícil, porque exigía algo que va en contra de todo instinto natural cuando descubres que alguien que amas está en peligro. Exigía esperar. Exigía seguir despertándose cada mañana y comportarse exactamente igual que el día anterior. Seguir organizando los eventos de la empresa. Seguir siendo la esposa que sonríe bonito.
seguir escuchando a Rodrigo hablar sobre sus planes y sus contratos y sus proyectos con la misma atención de siempre, solo que ahora esa atención tenía otro propósito. 18 meses de eso, 18 meses de vivir en dos capas simultáneas. La capa visible, Valeria la esposa, discreta, eficiente, presente. La capa invisible, Valeria construyendo, documento por documento, transferencia por transferencia, testimonio por testimonio, una estructura que pudiera sostenerse sola cuando llegara el momento de usarla. Había ex empleados. Eso fue lo primero que descubrió cuando empezó a tirar de los hilos con cuidado. Personas que habían salido de la empresa en circunstancias confusas, con acuerdos de confidencialidad firmados bajo presión, con historias que nunca habían podido contar públicamente. Los contactó de manera indirecta, con paciencia, sin revelar más de lo necesario en cada conversación. Algunos no quisieron hablar. Los respetó. Otros, cuando entendieron que no estaban solos, cuando sintieron que alguien finalmente estaba escuchando con la intención real de hacer algo, hablaron. Sus testimonios fueron piezas que Valeria fue colocando con la metodología de quien ha pasado años resolviendo problemas complejos con recursos limitados. Contactó a Andrés 6 meses después de descubrir el contrato, no en la fiesta, no en ningún evento de la empresa, sino a través de un canal que no dejara registro inmediato, un mensaje breve, una propuesta de conversación, una pregunta cuidadosamente formulada que solo alguien con información interna podría entender. Andrés respondió en menos de una hora. Eso también le dijo algo. Las reuniones con él fueron escasas y precisas. Valeria no le contó todo de inmediato, no confiaba completamente en nadie en ese punto, y esa desconfianza no era paranoia sino una forma de proteger el trabajo que había hecho. Le dio lo suficiente para establecer que tenían objetivos compatibles. Andrés hizo lo mismo. Construyeron una colaboración silenciosa, transaccional en la superficie, aunque Valeria intuía que había algo más profundo debajo de la determinación de él, algo personal que todavía no había compartido durante todo ese tiempo. Daniel no supo nada. Valeria hablaba con él los domingos como siempre. Escuchaba sus mensajes de voz sobre sus clases, sobre una chica que le gustaba, sobre un partido de fútbol del fin de semana. Respondía con normalidad. Le preguntaba por sus cosas. Se reía cuando correspondía, y después de colgar, se quedaba un momento con el teléfono en la mano, sintiendo el peso de todo lo que no podía decirle. Todavía eso era lo que más le costaba, no la doble vida en casa con Rodrigo. Eso lo había aprendido a manejar con una frialdad que a veces la sorprendía a ella misma. Lo que más le costaba era la distancia que había tenido que poner entre ella y su hermano, esa delgada pero real separación de mantener un secreto que lo protegía a él sin que él lo supiera. El amor también puede volverse una forma de silencio cuando no queda otro recurso. Entonces, llegó la mañana del teléfono. Era un miércoles. Valeria estaba en la cocina con su café cuando sonó. Vio el nombre de Daniel en la pantalla y lo contestó con la misma voz de siempre, ese tono de hermana mayor que atiende con cariño, pero la voz que escuchó del otro lado no era la de los domingos. Era una voz que ella no le había escuchado desde que eran chicos y algo salía muy mal. Una voz sin la textura habitual, sin el volumen, sin la energía que lo caracterizaba. Una voz que ya había estado llorando antes de llamar, o que estaba a punto de hacerlo, o las dos cosas al mismo tiempo. Valeria, me llegó una carta. Dicen que soy investigado por fraude fiscal. No entiendo qué está pasando. No entiendo nada. Valeria cerró los ojos. Solo un segundo, el tiempo exacto para acomodar lo que sentía en un lugar donde no interfiriera con lo que necesitaba hacer. ¿Dónde estás?, le preguntó, con una calma que le costó más de lo que Daniel jamás sabría. Él le dijo dónde estaba. No hagas nada todavía, le dijo ella. No hables con nadie. Espérame. Colgó, dejó el café en la mesada, abrió su laptop, y por primera vez en 18 meses de trabajo lento y silencioso,
Valeria sintió que el tiempo que había estado administrando con tanta cuidado se había terminado de golpe, ya no podía esperar más, y en cierta forma, aunque el miedo por Daniel era real y urgente y ocupaba todo el espacio disponible en ese momento, también había algo más, algo que no era alivio exactamente, pero que se le parecía. El momento que había estado construyendo durante año y medio finalmente había llegado, y ella estaba lista. Hay verdades que no llegan solas, llegan acompañadas, traen consigo otras verdades más pequeñas que estaban esperando en silencio, como piezas de un rompecabezas que alguien fue dejando en distintos lugares a lo largo de los años, sin que nadie pudiera ver el dibujo completo hasta que finalmente alguien las junta todas sobre la misma mesa. Valeria se reunió con Andrés 3 días después de la llamada de Daniel, no en un restaurante, no en ningún lugar asociado a la empresa ni a los círculos que Rodrigo frecuentaba, en una cafetería pequeña en un barrio que ninguno de los dos tenía razón habitual de visitar, una mesa al fondo, 2 cafés que ninguno de los dos tomó con calma. Andrés llegó antes que ella. Eso también le dijo algo. La puntualidad de quien ha estado esperando este momento durante mucho tiempo. Se sentaron. Hubo un silencio breve. El tipo de silencio que existe entre personas que saben que lo que está a punto de decirse no tiene marcha atrás. Y entonces Andrés habló. Y lo que dijo no fue lo que Valeria esperaba escuchar. No empezó por los números, no empezó por los contratos ni por las irregularidades fiscales ni por ninguna de las piezas técnicas que Valeria había pasado meses documentando. Empezó por un nombre, Mauricio. Valeria no reconoció ese nombre de inmediato. Lo escuchó con atención, con esa capacidad que había desarrollado en los últimos años de registrar todo sin mostrar reacción, y esperó. Andrés le contó despacio, con la voz de quien ha contado esta historia internamente miles de veces y solo ahora la dice en voz alta frente a alguien más. Mauricio era contador. Había trabajado con Rodrigo hace 15 años, en los primeros años de la empresa, cuando todo era más pequeño y los márgenes de maniobra eran más visibles. Era un hombre meticuloso, honesto con esa honestidad a veces inconveniente de quien no sabe hacer las cosas de otra manera. Cuando encontró irregularidades en los libros, hizo lo que creyó correcto, lo reportó internamente primero, luego externamente cuando no obtuvo respuesta. Lo que obtuvo a cambio fue una demanda, fabricada con suficiente cuidado como para ser creíble, con testigos que firmaron declaraciones que Andrés sabía que eran falsas pero que nunca pudo probar en ese momento. Mauricio perdió su licencia profesional. Perdió su reputación en un campo donde la reputación es todo. Pasó años intentando limpiar su nombre por los canales correctos, los lentos, los que exigen paciencia y recursos que él fue agotando uno por uno. Murió 4 años después, sin haber podido demostrar lo que sabía que era verdad. Andrés era su hermano menor. Valeria lo escuchó hasta el final sin interrumpir. Cuando Andrés terminó, hubo otro silencio. Uno diferente al del principio, más pesado, con más capas adentro. ¿Cuánto tiempo llevas dentro de la empresa?, le preguntó Valeria. 10 años, dijo él. Entré cuando pude, esperé hasta tener lo que necesitaba. 10 años, una década de paciencia. Valeria pensó en sus 18 meses y sintió algo que no era exactamente humildad, pero que se le parecía. La escala del dolor de Andrés era diferente a la suya. No comparable, no intercambiable, pero reconocible. Los dos habían aprendido la misma lección por caminos distintos, que contra cierto tipo de poder. La prisa es el enemigo. Luego Andrés puso el sobre la mesa. Era un sobre blanco, sin membrete, sin nada escrito por fuera. Lo deslizó hacia ella con la naturalidad de quien entrega algo que lleva demasiado tiempo cargando. Esto llegó a mis manos hace 3 semanas, dijo. Pensé que debías verlo tú primero. Valeria lo abrió. Adentro había impresiones de correos electrónicos, varios, entre Rodrigo y un abogado externo cuyo nombre Valeria no reconoció de inmediato, pero que ubicó en segundos en su memoria.
Alguien que había aparecido mencionado de manera periférica en documentos de la empresa sin que ella hubiera tenido razón de investigarlo antes. Empezó a leer. Los correos tenían fecha de hace 3 meses. 3 meses. Semanas después de que comenzara la investigación fiscal sobre Daniel, no antes. Eso fue lo primero que registró, y el detalle tardó exactamente 3 segundos en volverse completamente significativo. Rodrigo sabía que Daniel iba a ser investigado, no porque la investigación lo hubiera sorprendido, sino porque él mismo había puesto el nombre de Daniel frente a las autoridades, no de manera directa, no con una denuncia formal, sino a través de esa zona gris que manejan los abogados que cobran por saber dónde están los límites y cómo acercarse a ellos sin cruzarlos visiblemente. Una conversación aquí, una sugerencia allá, una manera de decir sin decir exactamente que si alguien buscaba en la subsidiaria, encontraría un nombre, el nombre de su cuñado. Rodrigo no había usado a Daniel solo como escudo pasivo, como alguien cuya firma en un papel servía de amortiguador en caso de problemas. Había dado un paso más, cuando el amortiguador ya no fue suficiente, cuando la presión externa empezó a acercarse demasiado a las cuentas que realmente importaban, lo había sacrificado activamente. Lo había entregado a un chico de 24 años, al hermano menor de su esposa, a alguien que había firmado un documento sin entender lo que firmaba porque confiaba en que la familia no te pone en peligro. Valeria terminó de leer el último correo y bajó las páginas sobre la mesa. Sus manos temblaban. No era furia, o no era solo furia, era algo más complejo que eso. Algo que no tiene un nombre preciso porque mezcla demasiadas cosas al mismo tiempo. Era la comprensión de que había subestimado la profundidad de lo que Rodrigo era capaz. Había documentado sus irregularidades financieras, su manipulación, sus omisiones sistemáticas. Pero esto era diferente. Esto no era negligencia ni ambición descontrolada. Esto era una decisión tomada con frialdad, con cálculo, con la misma naturalidad con que tomaba cualquier otra decisión de negocios. Para Rodrigo, Daniel era una variable, una herramienta que había dejado de ser útil de una manera y que podía serlo de otra. Andrés la observaba sin hablar. Sabía que el silencio era lo correcto en ese momento. Valeria respiró, una vez, 2 veces. Miró las páginas sobre la mesa, luego miró a Andrés. ¿Esto es todo lo que tienes?, le preguntó. Es lo más reciente, dijo él. El resto ya lo tienes tú. Tenía razón. La carpeta que Valeria había construido durante 18 meses, con sus contratos y sus registros y sus testimonios y sus transferencias, era la estructura. Lo que Andrés acababa de ponerle sobre la mesa era la pieza que completaba la cadena, la conexión directa entre Rodrigo y la investigación contra Daniel. El eslabón que convertía un conjunto de evidencias en una historia que un fiscal podía seguir de principio a fin sin espacios vacíos. Recogió las páginas, las alineó con cuidado, ese gesto mecánico de orden que aparece cuando las manos necesitan hacer algo mientras la mente procesa. Las guardó en su bolso, se levantó. Andrés también. No hubo un discurso, no hubo un momento de resolución dramática entre ellos. Solo el reconocimiento silencioso de 2 personas que habían llegado al mismo punto desde lugares muy distintos y que ahora tenían que hacer cada uno su parte de lo que seguía. Gracias, le dijo Valeria, y lo dijo de la manera en que se agradecen las cosas que no tienen precio apropiado, con la conciencia de que la palabra es insuficiente pero es lo que existe. Andrés asintió. Nada más. Valeria salió a la calle. El aire de afuera tenía esa temperatura neutral de los días que no son ni fríos ni cálidos, días que no le piden nada al cuerpo. Caminó media cuadra antes de detenerse junto a un árbol en la vereda y quedarse quieta un momento. Pensó en Daniel, en su voz rota por teléfono, en todos los domingos que había respondido sus mensajes con normalidad mientras cargaba esto sola. Pensó en Mauricio, un hombre que no conoció nunca.
que existió y trabajó honestamente y fue destruido con la misma indiferencia con que Rodrigo descartaba cualquier cosa que dejaba de serle útil. Pensó, por un momento breve que no se permitió extender demasiado, en la fotografía de su boda, en la chica de ojos cerrados riéndose de algo. Luego guardó ese pensamiento en el mismo lugar donde había guardado tantas cosas durante 18 meses. Sacó su teléfono, buscó el número que había guardado semanas atrás, cuando todavía no tenía la última pieza pero sabía que pronto la tendría. Una fiscal, una mujer con reputación de hacer las cosas de manera correcta precisamente porque hacerlas correctamente le importaba más que hacerlas rápido. Marcó, esperó 3 tonos. Cuando la voz contestó al otro lado, Valeria habló con la claridad y la precisión de alguien que lleva mucho tiempo preparando exactamente lo que va a decir. Tengo información sobre una investigación fiscal activa. Tengo documentación completa. Necesito reunirme con usted lo antes posible. Hubo una pausa breve. ¿Cuándo puede venir?, preguntó la voz. Valeria miró la hora, calculó, y respondió con esa calma que solo tienen las personas que finalmente, después de mucho tiempo, están exactamente donde necesitan estar. Todo lo que había construido en silencio, todo lo que había cargado sola, todo lo que había esperado con una paciencia que a veces ella misma no entendía de dónde sacaba, estaba a punto de dejar de ser suyo solamente, y eso, después de tanto tiempo, se sentía como soltar algo muy pesado que los brazos ya no podían sostener más. La justicia, cuando finalmente llega, no suena como uno imagina, no hay música. No hay un momento cinematográfico donde el mundo se detiene y todo adquiere el peso simbólico que uno siente que merece. Llega de manera ordinaria, casi burocrática, con el lenguaje seco de los procedimientos legales y los pasos que siguen a otros pasos. Llega en un martes cualquiera, a una hora cualquiera, en una oficina que Rodrigo conocía bien porque era suya. Valeria no estaba ahí cuando ocurrió, lo supo después, por un mensaje breve de la fiscal. 3 palabras y un número de expediente. Suficiente. No necesitaba haber estado presente. Había estado presente durante 18 meses de una manera que nadie vio, y eso era suficiente. Lo que sí supo, porque estas cosas se filtran con la velocidad particular de los círculos pequeños, fue que había 3 empleados en la oficina cuando llegaron, y una secretaria que llevaba 12 años trabajando para Rodrigo y que, según le contaron después, simplemente se quedó sentada en su escritorio mirando sin decir nada, con esa expresión de quien siempre supo algo que nunca tuvo como nombrar. Los cargos fueron leídos con la frialdad administrativa de los documentos legales. Fraude fiscal, uso ilícito de testaferro, obstrucción, palabras, técnicas para cosas que en la vida real tienen una textura mucho más humana y mucho más oscura que cualquier término jurídico. El nombre de Daniel fue retirado de la investigación en menos de 48 horas. Cuando Valeria le llamó para decírselo, hubo un silencio largo del otro lado, el tipo de silencio que no es vacío sino todo lo contrario, lleno de cosas que la garganta no puede organizar todavía en palabras. Luego Daniel habló, y su voz tenía esa textura rota de quien ha llorado recientemente o está a punto de hacerlo. Le preguntó cómo, le preguntó desde cuándo, le preguntó por qué no le había dicho nada. Valeria le explicó lo que pudo explicar en ese momento, no todo, porque algunas cosas necesitan tiempo y distancia para poder contarse de manera completa, pero lo suficiente. Le dijo que había tenido que esperar para protegerlo, que cualquier movimiento apresurado habría podido hundirlo antes de que ella pudiera sacarlo a flote. Daniel escuchó, y cuando terminó, dijo algo que Valeria no esperaba. Dijo que lo sentía por ella, no por él, que era quien había estado bajo investigación, sino por ella, que había cargado sola con ese conocimiento durante tanto tiempo. Valeria tuvo que alejarse del teléfono un momento, solo un momento, para que él no escuchara lo que ese gesto de su hermano le hizo por dentro. Los días que siguieron tuvieron una textura extraña,
El mundo exterior procesó la historia con la velocidad y la superficialidad con que procesa todas las historias. Mujer expone a esposo corrupto. Justicia. Titulares breves. Comentarios en redes sociales de personas que no conocían a ninguno de los dos pero tenían opiniones firmes sobre ambos. Aplausos de gente que celebraba algo que desde afuera parecía una victoria limpia y satisfactoria. Valeria leía esos comentarios a veces, desde su teléfono, con la distancia de quien observa una conversación sobre una versión simplificada de su propia vida. La historia que el mundo veía era real, pero era plana, no tenía el grosor de lo que realmente había ocurrido, de lo que había costado, de lo que se había perdido en el camino que no tenía manera de recuperarse. Empacó sus cosas un jueves por la tarde, no había mucho que llevarse, y eso en sí mismo decía algo. 8 años en una casa y lo que quería llevarse cabía en pocas cajas. Ropa, algunos libros, sus herramientas de trabajo, la laptop, los cuadernos de notas que había llenado durante años con bocetos y cálculos y pensamientos a medio terminar. Algunas fotografías de su familia, de Daniel de chico, de sus padres. Fue en el estudio, mientras revisaba el último cajón, donde encontró la fotografía de la boda. No la estaba buscando. Estaba entre papeles viejos, sin marco, como si en algún momento alguien la hubiera guardado ahí sin mucho cuidado o como si simplemente hubiera migrado sola hacia ese rincón con el tiempo. Una fotografía de ese día, del momento de la ceremonia, de ella riéndose de algo que Rodrigo había dicho con los ojos completamente cerrados de una felicidad que en ese instante era completamente real. Se quedó mirándola. Eso era lo que nadie contaba en los titulares, lo que no cabía en los comentarios de las redes sociales ni en la narrativa ordenada de la justicia cumplida, que ella sí lo había amado, no al hombre que resultó ser con el tiempo, no a la construcción completa de lo que Rodrigo era en realidad, sino al hombre que creyó que era, al que escuchó su presentación hasta el final sin interrumpirla, al que dijo que pensaba diferente, al que en los primeros años la miraba de una manera que le hacía sentir que ocupaba un espacio real en su historia. Ese hombre, o esa versión de ese hombre, había existido para ella, y el duelo de ese amor, de haber entregado su carrera y su tiempo y casi una década de su vida a alguien que la veía como decoración, no desaparecía porque un juez leyera cargos en voz alta. No funcionaba así. Nada tan largo y tan hondo funcionaba así. Valeria sostuvo la fotografía un momento más, luego la dejó sobre el escritorio, boca abajo, con suavidad, sin drama. Tomó las últimas cajas y salió del estudio. No miró hacia atrás, no porque fuera un gesto de fuerza o de resolución, sino porque mirar hacia atrás ya no le decía nada que no supiera. Ya había mirado suficiente. Ya había entendido lo que había para entender. Lo que quedaba ahora estaba hacia adelante, y hacia adelante era donde necesitaba poner los ojos. La llamada de Daniel llegó esa noche, cuando ya estaba en el departamento pequeño que había alquilado con la urgencia de quien necesita un lugar propio más que un lugar perfecto, un espacio con luz suficiente, con una mesa de trabajo junto a la ventana, con silencio. Él lloraba. No lo dijo, pero se escuchaba en cada palabra, en los espacios entre las palabras. Le agradeció con esa torpeza sincera de los hombres jóvenes que sienten mucho pero no saben exactamente cómo decirlo. Le dijo que no entendía cómo había aguantado tanto tiempo, cómo había podido cargar sola con todo eso sin quebrarse. Valeria escuchó, esperó a que él terminara, y luego le dijo algo que salió sin haberlo planeado, con la naturalidad de las verdades que ya están completamente digeridas. No aguanté, estuve trabajando. Daniel se quedó en silencio, luego dijo, en voz baja, ¿cuándo descansas, Val? Ella sonrió, una sonrisa real, no la de las fiestas, no la armadura, la otra, ya, le dijo. Ahora, después de colgar, Valeria se quedó sentada un momento con el teléfono en la mano, en el silencio del departamento nuevo que todavía olía a pintura fresca y a posibilidad.
Luego lo dejó sobre la mesa y abrió la laptop. La pantalla cargó con esa luz blanca de las noches de trabajo. Abrió una carpeta nueva, no la carpeta de 18 meses, no la evidencia, no los documentos de lo que había sido. Una carpeta nueva, sin nombre todavía, vacía. Luego abrió un archivo y empezó a escribir. Eran los primeros trazos de un proyecto de arquitectura, el mismo tipo de proyecto que había abandonado 11 años atrás. Vivienda social, familias reales, espacios diseñados desde adentro hacia afuera, desde las personas hacia la estructura y no al revés. El tipo de trabajo que exige más de quien lo hace precisamente porque le importa más. En el encabezado del documento escribió su nombre, solo el suyo. No hubo música en ese momento. No hubo una sensación de triunfo limpio ni de cierre perfecto. Afuera, la ciudad seguía con su ruido habitual, indiferente y constante. Adentro, una mujer de 38 años miraba una pantalla en blanco con la misma expresión que debió tener cuando tenía 27 y se sentaba frente a su mesa junto a la ventana a resolver problemas que valían la pena resolver. No sonreía de una manera que alguien pudiera fotografiar, pero estaba ahí, completamente ahí, ocupando el espacio con el peso exacto de alguien que ya no tiene que hacerse más pequeña para caber en ningún lugar. Y eso, aunque no tuviera nombre ni titular ni aplauso de nadie, era suficiente, era más que suficiente.